Pasa a ustedes, queridos hermanos, un gusto saludarles en esta semana que iniciamos. Ya vamos para la quinta sesión, la quinta semana. Desde la semana pasada, que íbamos como casi a la mitad, yo les compartía que el tema, este, los temas desde la semana pasada hacia adelante ya son temas que tienen que ver con el área más formativa, porque una de las autocríticas que yo hago es que y luego en la iglesia damos mucha información y está bien. Y entonces yo digo que es el área informativa. O sea, informamos, compartimos, este, pero una de las áreas que me parece que tenemos pendiente es el área no solo informativa, sino el área formativa. Formar discípulos de Cristo, formar líderes, que en los diferentes ámbitos para trabajar consigo mismos y con los demás. Entonces, esta semana, hermanos, ya vamos a entrar de lleno a esta área que desde la semana pasada yo le llamé, si lo han de recordar, familias restauradas. O sea, cómo restaurar a las familias, insisto, a la propia, porque se trata de llenar nuestra caja de herramientas con cada vez más herramientas. Esa es la idea, que tengamos cada vez más herramientas que nos permitan hacer un trabajo personal, interno, pero también estar preparados para trabajar con las familias de la iglesia. Me parece que eso es muy importante. Y hoy, esta semana, vamos a trabajar dos temas. Este es uno de ellos. El primero tiene que ver con la pastoral familiar ante la violencia, que es uno de los grandes temas a nivel mundial. Cuando yo lo estuve trabajando hace algunos años, yo me refería solo al país de México, pero después me di cuenta que en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Centro, Sudamérica, pues en Europa, es uno de los grandes temas, el tema de la violencia. Algunos especialistas dicen que la violencia se ha normalizado, o sea, se ve como normal. Y algunos vivimos en ciudades que es el pan de cada día. Y entonces esto de normalizar uno de los temas como la violencia hace o permite que se convierta en algo que puede irse incorporando inconscientemente en el ir y venir del trato familiar incluso. Entonces hay que tener cuidado con ello. Sí entiendo y todos entendemos que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos la maldad se multiplicará. Eso lo entendemos y entendemos que en grandes ciudades, bueno, ya no solo en grandes ciudades, ahora están en los pueblos más pacíficos. Yo estoy sorprendido que acá en el país de México, ciudades que antes eran muy pacíficas y que uno podía ir de vacaciones y disfrutar y pasear y comprar artesanía y comer rico, ahora ya no se puede. Hay muchas ciudades de México que ya no se puede pasear igual. Y antes tenían fama de ser ciudades muy pacíficas, ahora no. Casi ninguna ciudad se salva, ¿de acuerdo? Entonces, los sociólogos y los especialistas están preocupados porque no se normalice la violencia y están haciendo grandes esfuerzos. Y yo supongo que en otros países también, porque es algo muy cotidiano. Simplemente yo estas últimas noticias que escucho de los conflictos que hay en Europa, en Ucrania y estas cosas en la franja de Gaza, y yo me quedo pensando, ¿cómo vivirán estas familias? Han de pensar que es normal lo que están pasando y que así sucede en todo el mundo, pero no. Bendito Dios, en algunos está un poquito menos y en algunos lugares está mucho más. Entonces, la pastoral ante la violencia es todo un tema, hermanos. Ahora, yo lo voy a trabajar de una manera que sí toquemos los puntos medulares, pero también al final yo propongo un abordaje pastoral. ¿Qué podemos hacer como familias y como iglesia cuando nos damos cuenta que la violencia ya está ahí dentro? ¿De acuerdo, hermanos? Ese va a ser el tema de hoy. Y la siguiente sesión, que tiene que ver con esta semana también, vamos a hablar ya acerca de un modelo que yo he trabajado en los últimos años que le llamo consejería en tiempos de crisis, que es como una herramienta también para acompañar y aconsejar cuando ya está el problema y entonces cómo lo restauramos, cómo lo trabajamos. Entonces, si se dan cuenta,
desde la semana pasada hablamos también de aprender a cerrar ciclos nocivos en la familia. Y entonces la idea es irle dando herramientas. Esa es una forma, ¿no? Cerrar ciclos. Pero otra forma es cómo abordar pastoralmente el tema cuando ya está visible y en algunos momentos hasta normalizado el tema de la violencia. Entonces, permítanme avanzar en la presentación. Son algunas, el objetivo de esta sesión, pues tiene que ver con tres aspectos. Primero, reconocer las diferentes formas de violencia, así como las marcas que dejan las agresiones. O sea, hay diferentes maneras. Yo hacia la iglesia, por ejemplo, hacia adentro, yo he detectado que hay un tipo de violencia, le llaman agresivo-pasiva. O sea, hay personas que no gritan, hay personas que no lo hacen abiertamente, pero veladamente hacen maldad. Y yo le llamo que es el agresivo pasivo. Así se le llama en psicología. O sea, alguien que es agresivo, pero de una manera diferente, ¿de acuerdo? Menospreciando, manipulando, eh, ofendiendo, marginando, ¿de acuerdo? O sea, hay diferentes maneras de violencia, lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo objetivo, pues definir algunos modos de intervención en familias que experimentan violencia, o sea, porque luego uno no sabe qué hacer, ¿no? Cuando se da cuenta. Hoy en día ya hasta hay señas universales para cuando una persona, sobre todo las mujeres o las personas más vulnerables, están pasando por ciclos de violencia y nadie nos puede ayudar pues a hacer algunas señas para que identifiques que estás sufriendo violencia. Porque no hay nada más trágico que alguien esté dentro de un círculo violento y no sepa cómo salir. Imagínense. Llega un momento en que hasta que piensa que es algo normal, como digo, lo que llama la normalización de la violencia. Y el tercer objetivo va a ser reflexionar sobre las causas que han dado origen a diferentes manifestaciones de violencia. O sea, vamos a ir un poco más al origen. ¿Por qué la persona reacciona con violencia? ¿O por qué las personas hoy en día de repente no se dan cuenta y actúan con violencia? Lo han normalizado. Y bueno, como en una introducción pongo ahí que para abordar este tema tan delicado y tan extenso, debemos acercarnos de diferentes ángulos. Es como la ilustración del monstruo de 100 cabezas, o sea, por cuál es peor, pues todo es un concepto muy amplio el tema de la violencia. Por eso yo lo trabajo hacia adentro de la iglesia, tocando algunos tópicos importantes, ¿verdad? Porque hay muchos más, ¿verdad? Yo lo voy a tocar desde el contexto de hijos de Dios, de cristianos, de creyentes que tratan de trabajar una vida cristiana, pero estamos inmersos en medio de un mundo violento, ¿no? Y entonces, por eso pongo ahí que en la presente ponencia analizaremos este monstruo mencionado desde diferentes perspectivas, ángulos, los cuales van íntimamente ligados por tratarse de relaciones interpersonales. Ese es el problema. Son relaciones interpersonales. La violencia se da, hay un dicho aquí en mi barrio, dice que para que haya pleito se necesitan dos. ¿De acuerdo? Sí, cuando una sola persona, bueno, pues puede hacer corajes y berrinches y patear y decir lo que quiere, está sola. No, pero para que haya violencia se necesitan dos. ¿De acuerdo? Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, el primer subtítulo, ahora sí que voy de lo general a lo particular, solo son tres apartados, pero el primero tenemos que hablar un poquito de él, que tiene que ver con la violencia en la perspectiva psicosocial. Y los datos, no solo, el INEGI es un instituto mexicano, nacional de geografía e informática en México, que anda haciendo encuestas en diferentes lugares para poder monitorear y poder medir los índices de violencia, de pobreza, de educación. Es un instituto acá, pero me supongo que cada país tiene su propio instituto, claro. Entonces, y una de las conclusiones que saca el INEGI es que la mayoría de las ciudades capitales se encuentran en una sobrepoblación. O sea, la ciudad es, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los dos ejemplos más claros que yo conozco es el de la Ciudad de México, el Distrito Federal, se le llama aquí en México, y la ciudad de Monterrey, donde yo vivo ahora, ¿no? Un dato aquí, la Ciudad de México, pues es la capital de México, en poca extensión hay mucha gente,
en el Distrito Federal y el Estado de México son más de 23 millones de habitantes, si no es que ahora 25, son mucha gente, para que lo dimensionen, hermanos, los ustedes que viven en otro país. Y un ejemplo donde yo vivo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es el norte del país, ahora tenemos aquí en el estado un poco más de 8 millones de habitantes y gracias a Dios una ciudad industrial, hay mucho trabajo, hay mucho dinamismo, mucha educación, pero hay mucha gente que está migrando también de otros estados y algo que está muy monitoreado, por ejemplo, es el gran tráfico. Eh, y un estudio que hicieron habla de que en Monterrey uno de los signos de violencia más grandes es el tráfico, la vialidad, las vialidades. Y descubren, hermanos, que por haber una posibilidad de poder adquisitivo mayor que otras ciudades, de esos 8 millones de habitantes que tiene el estado, la mitad tienen auto, o sea, 4 millones que circulan a diario. Entonces, imagínense, cuando hace algunos años, cuando yo me salí de esta ciudad, tenía 2 millones de habitantes, ahora tiene 8 y creo que ya va un poquito, va a la mitad, 8,5 millones, pero el hecho que tenga la mitad tengan auto, tengan ese poder adquisitivo, qué bueno, pero entonces eso satura las vialidades. Como pongo en la parte baja ahí, propiciando congestionamiento de vialidades, falta de empleos, falta de servicios básicos, porque van creciendo las ciudades, en los hogares como agua, luz, gas, los servicios básicos. Eso hace, hermanos, por ejemplo, algo también que detectan es que en el tema de la violencia, en la perspectiva psicosocial, las, las, las nuevas colonias que van creciendo y no tienen los servicios básicos, se van haciendo colonias problemáticas, claro. Le llaman marginadas, porque no tienen lo básico para vivir. Entonces se va generando ciclos de violencia que después no los pueden parar. Entonces, desde ahí se tiene que analizar y pasa en todos lados, ¿de acuerdo? Pasa en todos los países, supongo. Yo doy los datos que conozco más frescos y más cercanos, pero bueno, yo creo que usted analizará los lugares donde usted vive y puede darse cuenta que sí influye, sobre todo en las grandes ciudades, esta parte de la perspectiva psicosocial, ¿no? Y ahí vienen algunos datos de esta encuesta nacional de inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de metas y sentido de vida son causales. El consumo de algún enervante, claro, y los mensajes negativos a través de los diferentes medios de comunicación, esa es otra. Y la falta de modelos positivos a seguir, ese lo puse yo porque me parece importantísimo, hasta en la iglesia. Cuando no tenemos modelos positivos a seguir, o sea, no tenemos testimonios que imitar, pues entonces los muchachos más jóvenes imitan a cualquiera que se ponga enfrente. Y yo soy muy crítico de eso, ¿no? Soy muy crítico con mi familia, por ejemplo, de no seguir modelos nocivos, de artistas, de personas, de cantantes que sí son muy famosos, pero ¿qué aportan a la sociedad? O sea, ¿son realmente modelos positivos a seguir o simplemente están de moda y tienen muchos seguidores, millones de seguidores? Por alguna razón, no lo sé, pero esa es la realidad. Las, si vamos a las causas están analizadas. Me parece que en todos los países, pobreza y falta de oportunidades, falta de metas y sentido de vida en los más jóvenes, especialmente, el consumo de algún enervante, o sea, la farmacodependencia, eso va a generar violencia tarde que temprano, y los mensajes nocivos. Los medios de comunicación a veces no ayudan a la parte positiva. A mí me gusta un noticiero que me gusta mirar y ya lo han dejado, pero antes había una sección, decir, vamos a ir con noticias más amables, porque se dieron cuenta que el 90% de las noticias en la televisión son trágicas. Imagínese, uno que le gusta ver noticias, estás así como con los nervios de punta, ¿no? Ves un atropellamiento, un atraco, un asesinato, y luego lo ves a nivel nacional, y lo ves a nivel mundial, y es lo mismo. Y entonces, pues son los medios de comunicación. Y ellos dicen, es que transmitimos lo que hay. Bueno, puede ser que sí, pero también me parece que pudiesen agregarle algo más positivo. Algunos lo hacen, sí, hay canales, me gusta ver, por ejemplo, canales más amables, ¿no? Estos canales de cocina o estos canales de la fauna, ¿no? El National Geographic y hay otros más
yo les digo a la familia, más positivos, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que cuidar qué es lo que uno está observando porque inconscientemente te vas contagiando. Y sobre todo el último que yo pongo ahí, la falta de modelos positivos a seguir. Hasta en la iglesia. Si tenemos un modelo positivo, los más jóvenes lo imitan, lo siguen. Pero si no los tenemos, pues qué trágico, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, pongo ahí algunos datos demográficos que, como dije, solamente es para ilustrar la parte psicosocial que pasa en muchas ciudades y en muchos países, ¿no? Y la violencia se va generando con estos indicadores, ¿de acuerdo? Y voy a otra de las partes. En este contexto psicosocial, no debemos pasar por alto las ideologías radicales. ¿Qué son las ideologías radicales? Es el comportamiento social es concreto, es decir, personal entre individuos de carne y hueso, en tiempos, lugares determinados. Por lo que una construcción sofisticada del instinto de supervivencia colectivo puede ser catalogado como el imaginario social. Así se le llama. El imaginario social son las masas, los grupos que se van formando. Cuando la imaginación social adquiere una forma sistemática y persistente, se convierte en una ideología. Ahora, el problema es que las ideologías comúnmente son radicales. Hace muchos años, cuando yo era muy niño, aquí en esta colonia donde yo vivo, yo crecí en esta colonia, es una colonia difícil, famosa aquí en la ciudad, porque tenía índices de violencia muy altos, pero era por la farmacodependencia, claro. Son centros de distribución de droga por muchos lados, en una zona muy monitoreable. Pero yo me daba cuenta, después surgieron las famosas bandas, los grupos que se van formando en las esquinas y se hicieron pandillas y después no podían parar eso acá. Ahorita ya está muy tranquilo, les digo yo, ahora que yo regreso después de 30 años, pregunto por muchos de mis amigos, algunos ya murieron porque andaban mal, ¿no? Y otros pues ya se hicieron grandes. Y parece que esta parte ya pasó un poquito de moda, el de las pandillas, pero ahora hay de otro tipo de maneras, son ideologías radicales, son grupos que forman un imaginario social, una causa, y hoy en día le llaman tribus urbanas. Son gente que vive y viste de una sola manera y ellos traen su causa personal, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con las ideologías radicales, es lo único que yo digo. Hay que saber cómo se van formando y, y, y cuando lo inviten a uno a ser parte de ellos, pues tener cuidado. Hermanos, quizás no me lo van a creer, pero hasta en la iglesia pasa. Hasta en la iglesia llega a pasar cuando hacen grupos de choque. Les digo una cosa, yo siempre me he negado a eso. Digo, no lo voy a hacer público, pero no se imaginan en cuántos grupos me han invitado a participar. Hermano, usted únase con nosotros y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo les dije, hermanos, yo me convertí a Cristo y trato de vivir en paz. Ahorita les voy a dar el pasaje bíblico que me ha marcado. Y entiendo que en Cristo somos iguales, somos siervos todos. Aquí no hay quien, no me gustan los grupos radicales, las ideologías radicales. Yo tengo mis ideas y las defiendo, pero no me gusta que se hagan grupos en la iglesia. O sea, porque se convierten en grupos de poder y de repente no se dan cuenta y ya están manipulando y moviendo las cosas eh, que son de Dios. Y yo prefiero seguir pensando que el poder es de Dios y Dios mueve las cosas para donde Él quiere. Nos permite hacer ciertas cosas, sí, pero las ideologías radicales se dan en el contexto psicosocial, pero no se deben dar en la iglesia. Cuidado, hermanos, con formar grupos de choque o grupos antagónicos o grupos que quieran destacar. Eso le pega mucho a la comunidad de fe. Entonces yo he sido crítico y lo he frenado siempre que he podido, lo pude frenar, decir, momento, conmigo no cuenten para eso. O sea, no, pero mire, hermano, que vamos a hacer esto y tenemos estos planes. Sí, pero esto no es política, esto es, es reino de Dios, o sea, ubiquémonos. O sea, aquí, aunque yo tenga un título o un puesto, no lo tengo que usar para mal, ni para influir, ni para imponer a nadie. Eso es otra cosa. Son relaciones interpersonales, son relaciones humanas. Hay que tener cuidado, hermanos, con contagiarnos con ese tipo de cosas. Algunos ejemplos de esto que yo estoy mencionando, de las ideologías radicales, pueden ser, y sus implicaciones, pueden ser
los practicantes radicales del Islam, que años atrás estuvieron muy de moda, cuando los atentados y todo esto, o sea, se convirtió en un terrorismo, ¿no? Y hay que tener cuidado. En México ya hay mezquitas islámicas en el estado de Chiapas y de Oaxaca. Y a mí me da mucho pendiente porque enganchan a mucha gente, pero no me parece lo correcto, ¿no? El socialismo en los países socialistas, que lo ven de una manera muy particular, su manera de vida, y es respetable, pero a veces cuando se convierte en violento, entonces se convierte en peligroso. Fíjese, el tema es la pastoral ante la violencia, y este tipo de sucesos o de ideologías radicales inconscientemente tienden a la violencia. Hay que tener mucho cuidado de no participar y meterse en eso. Aunque parezca una causa justa, me parece que no es por ahí. El maestro lo dijo, ¿no? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada, guárdala, porque al que a hierro mata, a hierro morirá. Y el apóstol Pedro, cuando van a apresar al maestro, le está pensando que no va a permitir que toquen al maestro y saca la espada. Conocemos el texto bíblico. Y me gusta mucho, a veces lo predico, para hablar de este tipo de temas. Es decir, el maestro fue muy claro. El maestro dijo, no es por ahí. Y les dice, que ustedes no saben que si yo quisiera, oraría a mi padre y mandaría una legión de ángeles y acabarían con estos, pero esto se hace para que se cumpla la escritura, cuando lo van a apresar y lo van a llevar al martirio. Pero si lo pensamos humanamente, de repente, por eso no me gusta que la iglesia nos movamos con criterios humanos, porque podemos equivocarnos. Y los signos de violencia son un indicativo que algo no está bien. ¿De acuerdo, menos? Hay que tener cuidado. La delincuencia organizada en Latinoamérica, Sudamérica, en todo el mundo. Aquí en México somos famosos por los cárteles de la droga, famosísimos. Y entiendo que Colombia no se salvó en algún tiempo, no sé, Italia, con la gran mafia italiana, la rusa, o sea, en todos lados pasa, sucede. Eh, pero la delincuencia organizada, pues su método es la violencia. Aquí en México cada vez es más violento. La verdad, estamos en un momento muy radical. Por eso el tema es de moda, es contextual. O sea, aunque este tema yo lo escribí hace algunos años, hoy en día está peor la situación. Y uno de los ejemplos es el movimiento zapatista en México, o sea, que quería liberar al pueblo de la esclavitud del gobierno y murieron muchas personas. Nosotros tenemos hermanos de la iglesia en Chiapas que sufrieron este tipo de movimientos. Entonces, nunca es justificable un movimiento violento, hermanos. Ahí quiero llegar. Y menos en la iglesia, ¿de acuerdo? Aunque sí entiendo, porque yo como estudiante de teología, sí entiendo, alguna vez platiqué con un teólogo de la liberación, aquí en la ciudad de Cuernavaca, ahí viven muchos de ellos, ¿sí? Fueron de los pioneros organizadores y después se fueron a Centroamérica y allá hicieron a través de la Iglesia Católica, católico romana, formaron un movimiento que le llamaban Teología de la Liberación. Y ellos decían, hay que liberar al pueblo de Dios, aunque sea por las armas. Y tomaron las armas. Y fue muy triste, muy crítico cuando la gente les creyó. Y bueno, pongo la parte baja, debemos considerar que las ideologías tienen ciertos cruces históricos en los que inciden lo religioso, lo político y lo social principalmente. O sea, cuando se dan estos tres ingredientes y hay una ideología radical, cuidado, hermanos. Violencia segura, tragedia segura. Hay que tener cuidado con ello porque de repente yo me he encontrado hermanos que de repente se ganchan con esto, los convencen de que hay que luchar por la justicia. No, la justicia es de Dios y el Señor pone cada quien en su lugar. A mí me gusta verlo así, incluso en la iglesia, ¿no? Yo lo predico mucho, porque luego uno pasa por ciertas injusticias, pero el Señor es el único que puede hacer justicia. Y tener cuidado con estos grupos que nos invitan en las escuelas, en los trabajos, en los barrios, de repente se dan como una alternativa para buscar soluciones, pero me parece que no es por ahí, porque trae otras consecuencias. Y la parte final de esta filmina pongo, las implicaciones como generadores de violencia son muchas y muy variadas. Guerras, secuestros, asaltos, bloqueos económicos, racismo, etcétera. Y por eso el mundo está como está, tristemente. O sea, es una manera de interpretar por qué pasa lo que pasa en cuestión de violencia en este mundo. Y yo pongo pues una radiografía, un repaso de lo que yo alcanzo a analizar
y porque son aspectos que yo he investigado por años, porque, porque hay personas que se ganchan con ello. Y bueno, diríamos nosotros en la iglesia, pero eso pasa en el mundo, en la iglesia no puede pasar. Hermanos, déjenme les digo, déjenme les digo que sí me he encontrado, hace muchos años, estaba yo todavía en el Consejo Ejecutivo General y llegamos a la ciudad de Chiapas, y el movimiento zapatista, había un pastor de nuestra iglesia que estaba involucrado y tuvimos que hablar con él y me decían a mí, tú Isma, habla con él. Y yo con un poco de argumento sí tuve que hablar con él porque tenía armas en su casa. Y él dice, hermanos, que yo pertenecía a este grupo. Sí, pero deslíguese, por favor, hermano. Si quiere ser un pastor y un líder en nuestra iglesia, tiene que desligarse. Tiene que prometernos que va a dejar eso. Y yo le tuve que dar toda esta plática, decir todas las consecuencias e implicaciones, pero él lo miraba como una alternativa. ¿De acuerdo? O sea, no estamos tan lejos. Y como dije, en los barrios se dan también, en los poblados. Por ejemplo, yo miro que allá en el sur del país de repente hay linchamientos. La gente está cansada de que alguien robe, secuestre y ¿saben qué hacen? Linchan a las agarran las personas y las linchan. Tampoco me parece lo correcto porque es hacer violencia por su propia mano. Y la gente lo justifica y dice, es que ya no nos quedaba otra. ¿Por qué? Porque los familiares o los jefes de estos se van a vengar y se hace un problema mayor. De hecho, hermanos, aprovecho para decirles que la violencia, hay quien me ha dicho que la violencia estaba autorizada por Dios en el Antiguo Testamento, cuando la guerra entre las tribus. Y tenía una explicación. Era, estaba en otro pacto, les digo, es que el Antiguo Testamento estaba en otro pacto, era un pacto de obras y era una revelación progresiva, o sea, pero ya ha llegado Cristo, Cristo es el príncipe de paz, al final lo pongo, ¿no? O sea, no es con espada, con ejército, pero es muy triste que en el Antiguo Testamento sí se justificaba, pero tenía, dicen los teólogos que tenía su explicación, y la explicación era acabar no solo con las personas, sino con la maldad que estaba dentro de las personas y sus cultos idolátricos que estaban uh, contagiando a otros pueblos. Pero bueno, tenía ahí su explicación de que en el Antiguo Testamento hubiera guerras santas, le llamaban. Pero eso me parece que terminó con la llegada de Jesús como el Mesías. Jesús como el Mesías viene a traer paz. Y hay un pasaje bíblico que yo tengo muy claro, que es, si lo gustan anotar, es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27. A ver si me ayudan a leerlo. Mi hermana Irma, a ver si me ayuda a leerlo, por favor. Es Juan, el Evangelio. Todo el capítulo 14 del Evangelio según San Juan es maravilloso, porque es la promesa de que no van a estar solos. Y de hecho el capítulo 14 comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, le dice el Señor Jesús. ¿Verdad? Juan 14. Pero me interesaría leer el versículo 27, nada más, que es el que yo quiero resaltar antes de pasar al siguiente subtítulo. 27. Sí, por favor, hermana. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y luego, esta promesa está dada en el marco de la promesa del Espíritu Santo. Dice, tranquilos, no se preocupen, dice en un versículo anterior, más el consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, esta promesa está en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Y entonces eso hace, hermanos, que veamos el texto bíblico ahora con otra óptica, con la óptica de la paz, del perdón, del amor, y siguiendo el modelo de Jesús. Y como dije, sí hay aspectos que en el antiguo pacto y en el antiguo testamento se dieron, pero tenía que ver con algo, incluso que estaba hasta profetizado, ¿de acuerdo? Y tenía un objetivo específico allá. Ahora, en Cristo es totalmente diferente. Bueno, dejamos la parte general y vamos a aspectos más familiares, ¿de acuerdo? Solo son tres apartados, vamos al segundo. El segundo tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Qué es intra hacia adentro?
acuerdo? La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, ni entre las personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro, nuestra propia casa. Digo, no debería pasar, pero llega a pasar. Esta violencia se ha convertido en un problema social en crecimiento y se manifiesta en diferentes sectores. Se cataloga como violencia familiar cuando alguno de sus integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o su poder. ¿Para qué? Para maltratar a las personas más cercanas, la esposa o esposo, los hijos, las hijas, los hermanos o las hermanas, padres, tutores o familiares. Adultos mayores, yo le agregaría, porque eso en los últimos años ha desencadenado estas relaciones esta violencia intrafamiliar se da lamentablemente con adultos mayores porque ya no se pueden defender, ya no tienen la fuerza. Y hay videos muy tristes que pasan en las redes sociales. O sea, así se dan las cosas por diferentes motivos, ¿no? Continúo. El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la familia y en ningún caso es justificable ni aceptable. ¿De acuerdo, menos? O sea, si usted sabe, se ha dado cuenta, si usted analiza o sabe de alguna familia, es que sucede, mire, yo apenas me encontré con un ejemplo. Voy a tratar de ser cuidadoso, pero también realista. Sí, porque si toco el tema, que eso pasa allá afuera o en otras familias, pero entre nosotros no, hermanos, no me gusta cerrar los ojos. Me gusta abrirlos y trabajar las cosas, ¿de acuerdo? Pastoralmente, claro. Al final viene un procedimiento pastoral. No se preocupen, ahí vamos a aterrizar. Y vamos a estar hablando de restauración. Sí, yo no hablo para exhibir a nadie, sino hablo para tener cuidado con los aspectos delicados. Hace poco todavía, aquí en la iglesia local donde yo me congrego, de repente hay una persona, ya es mayor, la hermana, pero es muy violenta, avienta cosas, grita, dice cosas. Y, y sucedió un caso ahí, que yo me di cuenta. Y saben que el esposo, que es un alma de Dios, la mano es violenta. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene, no sé, conocimiento, y bueno. Y cada vez que habla, da cuenta que son dardos que avienta, y la gente se duele mucho. Y yo intenté, cuando fui pastor, intenté platicar con ella. ¿Y sabe qué me dijo el esposo? Dijo, no, hermano, es que no la hagan enojar. Me dijo, es que cuando ella se enoja, cuidado. Y ya empecé a investigar y sí, dice, no, a mí me ha corrido y todo eso. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? El hermano la estaba autojustificando que, pero nada más no la hagan enojar. Háganle como le hacía al pastor X. Le decía, no, mire, así, con cariño. O sea, y yo me di cuenta, dije, qué triste que el hermano, como su esposo, no se dé cuenta que esta hermana llega a la iglesia y su presencia ya es imponente porque a ella le gusta, y va a hablar y siempre va a hablar y va a opinar, pero no para bien, sino para meter, como dice el proverbista, hay quienes hablan como dando estocadas, ¿verdad? O sea, y piensa que está bien. Entonces, pero yo tratando de platicar con el esposo, porque pues con ella como es mujer, mi respeto, ¿no? Yo no, solo alguna vez la exhorté y se molestó mucho y la hizo con cuidado, ¿no? Y aún así, no pude, no tuve que hacerme a un lado porque es una persona muy, muy agresiva. Pero lo peor es que el esposo la justifica. Y él dice, no, hermano, es que no la deben de hacer enojar. Imagínense, en la iglesia, hermano. Digo, en su casa pueden hacer lo que quieran, pero en la iglesia, y digo, tampoco en la casa lo que quieran porque no creo que acaben bien. Entonces, por eso pongo esto. El maltrato se puede presentar en distintos integrantes de la familia o en alguna iglesia incluso. Y en ningún caso es justificable ni aceptable. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, hay que tener mucho cuidado que en las iglesias no rebasemos este nivel de cuando menos de educación, cuando menos. Porque parecería que no sucede, pero hermanos, déjenme les digo que ahí me tocó intervenir en diferentes lugares para poner paz. Alguna vez, yo creo el evento más triste y más trágico que me tocó fue en Acapulco, Guerrero, donde yo llegué a sacar al sobrevedor porque estaba muy dura la cosa y había un grupo de choque ahí que no lo quería. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Yo no era el presidente realmente, yo era tesorero, creo.
pero me acuerdo que el presidente me dijo, no, ve tú, Isma, tú puedes con eso. Y bueno, pues sí fui en representación del Consejo Ejecutivo, pero las cosas estaban violentas, triste. Entonces yo me mantuve diciendo, hermanos, tranquilos, respeten, vamos a orar. O sea, me di cuenta que una iglesia sí puede llegar a niveles de violencia. Triste, ¿no? Triste. Entonces, por eso hablo de esto, pero estamos hablando de violencia intrafamiliar. Pueden existir diferentes tipos de violencia en las relaciones familiares. Cuando menos yo la catalogo en tres básicamente. Puede haber más, ¿no? Violencia emocional. La violencia emocional es cuando las magulladuras son internas, dice una de las grandes escritoras, ¿sí? Esta frase la saqué de un libro que se llama Padres que odian, de Susan Forward. Susan Forward escribe un libro que se llama Padres que odian, y es una manera, y viene un niño, en la portada viene un niño con un traje muy grande, que le queda muy grande, arrastrando las mangas, y es una psicoterapeuta muy profesional, presenta muchos casos donde cuando narra ella que cuando la violencia se normaliza emocional en los niños y se les afecta bastante. Entonces, no hay golpes, pero emocionalmente se les violenta. Y dice ella, cuando las magulladuras o los moretones, dice aquí en México, son internos, no se ven, pero, pero ya están ahí. De hecho, en mi estudio de neuropsicología educativa, acabo de descubrir algo. Y había un subtítulo sobre el trauma en los niños. Y hermano, está comprobado en la neuropsicología que un niño que es violentado emocionalmente, su cerebro haga de cuenta que va dejando cicatrices, ese impacto. Y cuando le hacen una tomografía, una resonancia magnética, hay estudios ahora muy profesionales, ahí aparecen las cicatrices. ¿De acuerdo? O sea, son internas las magulladuras, las cicatrices, pero sí hay cuando hay violencia emocional. Y hay quien dice, no le pegué, pues sí, pero ya le dijiste cosas. Hay que tener mucho cuidado. La violencia emocional es algo real, hermanos. Y como digo, yo sigo estudiando y el último diplomado que la semana pasada terminé, por cierto, tiene que ver con neuropsicología educativa, la relación del cerebro con las emociones y el comportamiento. Y entonces la violencia emocional es algo real y en las iglesias puede pasar, ¿de acuerdo? Número dos, cuando hablamos de la violencia física, ahí sí, ya es algo que se ve. Cuando las magulladuras también están por fuera. O sea, puede ser violencia emocional y violencia física a la vez, sí, claro, las dos cosas, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de violencia. Y yo la violencia emocional es cuando yo digo que hay un tipo de personas, a veces, hasta en las iglesias, hay personas que son agresivo-pasivas. O sea, no te golpearon, pero ya te dijeron de cosas y te hicieron sentir mal. Entonces, eso es violencia emocional. Hay que tener cuidado, sobre todo en la iglesia. Y el tercer tipo de violencia, pues es algo más delicado, igual de importante, pero es algo más sancionado, cuando menos, y hoy en día pues ya hay bastantes leyes en los diferentes países que lo prohíben y lo castigan, la violencia sexual. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos de la violencia emocional, cuando las magulladuras son internas, existen diferentes formas de violentar emocionalmente a otras personas, ¿de acuerdo? Lo que ponemos ahí. Simplemente, hermanos, la ignorancia, el menosprecio, el rechazo que incomodan a otra persona por medio de gestos, actitudes que conllevan humillar, manipular, intimidar, avergonzar o deteriorar la imagen de los otros, es un tipo de violencia emocional, ¿de acuerdo? O sea, me gustaría que lo analizáramos con cuidado para no normalizarlo. ¿Sí? Sigue diciendo a mitad de la filmina, es un tipo de violencia pasiva que igualmente lastima. Aún la falta de atención y cuidado para con la propia familia, al no suplir sus necesidades básicas, puede causar un cierto daño emocional, produciendo angustia, desesperanza, resentimiento, inconformidades y quejas, que en la mayoría de las veces no son verbalizadas, pero sí manifestadas. O sea, cuando una persona ha sido dañada emocionalmente, hermanos, igual se daña, pero claro que no tiene a quién reclamar, porque pues este tipo de personas que les digo, algún día yo traté
exhortar a una persona en la iglesia, esta persona que comento que detecté que es una persona muy agresiva, y ¿saben cuál fue la expresión? Pero yo no le hice nada. O sea, se autojustifica. Yo no le hice nada. Pero todo el mundo habíamos visto que les grita, los menosprecia, opinan y ella siempre quiere opinar encima de ellos. O sea, es violencia emocional, pero es un tipo de violencia pasiva. Y a veces, hermanos, se dan las iglesias. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Una cosa es debatir y otra cosa es hacer violencia. Si yo puedo dar mi opinión y alguien puede tener otra opinión diferente, pero no tenemos que llegar a roces. Eso ya se llama violencia emocional. Como dice ahí, en la mayoría de las veces no son verbalizadas, o sea, no se dice nada porque no hay golpes, pero sí se manifiestan de diferentes maneras porque dañan a la persona. Y una persona que se siente dañada emocionalmente, claro que va a reaccionar de diferentes maneras. Por eso hablaba de este libro de Susan Forward que se llama Padres que odian. Es un libro con una especialidad en esto, en la violencia emocional. De ella entrevista personas en Estados Unidos, claro, está su consultorio, y entrevista personas adultas que son profesionistas y ya de casados tienen graves problemas con diferentes personas, con la familia, con los compañeros de trabajo. Y cuando la terapeuta está trabajando con ellos, dice que cambia los nombres, ¿no? Se da cuenta que son personas que fueron emocionalmente abusadas de muy pequeños. Y entonces hay una manera como de desquite inconscientemente. Y porque se lo va a manifestar en algún momento, en alguna manera, pero es algo que traía arrastrando, una cicatriz interna que hay que sanar, ¿no? Y bueno, la terapeuta es una profesional donde trabaja con personas así para confrontar y para ayudarles en un proceso de restauración, para que no, porque una persona dañada emocionalmente, tarde que temprano va a explotar y lo va a manifestar de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado con eso. No tenemos que llegar a ese tipo de cosas, ¿no? El maltrato verbal también es un tipo de violencia emocional. Dice, tiene lugar cuando mediante el uso de palabras se ridiculiza, se humilla, se insulta o se amenaza a una persona. ¿De acuerdo? Dice ahí, la frecuencia y la intensidad de los ataques verbales pueden variar a las personas a través de burlas, apodos, insultos, frases despectivas o sarcasmos, ya sea de forma directa o indirecta hacia la integridad de los demás, ¿no? En las escuelas se trabaja mucho el famoso bullying. El bullying es cuando los niños se burlan de otro antes era muy normal en las escuelas, pero ahora se han dado cuenta desde unos años a Carmen que ese tipo de violencia emocional les causa también conflicto, bastante conflicto, ¿de acuerdo? Y ahora, hermanos, ya fíjense que yo no lo puse aquí, ya no quise llegar hasta allá, pero hoy en día con el asunto de las redes sociales también hay un ciberbullying. Tiene otros nombres. O sea, créanme que hay personas que tratan de dañar a otras a través de las redes sociales. Y qué triste, ¿no? O sea, cómo la maldad se va disfrazando y va escalando a otros niveles, pero es violencia emocional finalmente. Insisto, va a traer sus consecuencias porque la otra persona va a reaccionar en ese momento o en otro momento de diferentes maneras. O sea, sí le afectó. Y el maltrato verbal, pues no se diga, ¿no? Hay que tener cuidado con cómo uno habla a las personas. Hay que ser cuidadosos con las personas. Aunque sean niños chiquitos, ¿eh? Hay que tener cuidado porque antes yo recuerdo que las familias no tenían cuidado y a los niños más pequeños se les insultaba y decían, pues está chiquito, no se va a acordar. Claro que lo está afectando. Pongo en la parte final de ahí de esta filmina, muchos padres condimentan sus malos tratos verbales presentándolos como orientación o guía para justificar observaciones crueles o injuriosas. Se valen de racionalizaciones como si te lo digo es por tu propio bien o yo tengo todo el derecho de decírtelo, etcétera. Hay muchas frases que autojustifican al que tiene la autoridad para decirle al otro. ¿De acuerdo? Es por tu bien. No, pues si es por su bien, entonces ayúdenlo. ¿De acuerdo? O yo tengo el derecho. Y no, ninguno tenemos el derecho de dañar a los demás. ¿De acuerdo, hermanos? No es cristiano, vamos, tener un maltrato verbal de ninguna índole. ¿De acuerdo? Como puse en la filmina anterior, en ningún caso es aceptable ni justificable.
¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, ahorita solamente estoy retratando lo que puede suceder, pero bueno, más adelante presento en la parte final un procedimiento pastoral preventivo, cómo prevenir tipo de cosas también. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, todo bien. Ok. Déjeme termino esta parte de la violencia intrafamiliar. Dice, aunque es incuestionable que un miembro de una familia puede ser dañado por las humillaciones y provocación y de parientes, de amigos, maestros, hermanos y otros miembros de la familia, a quienes más vulnerables son los hijos, es a sus padres. ¿Sí? A quienes más vulnerables son los hijos, es con sus padres. Porque los padres tienen la autoridad y el cuidado y la protección de los hijos. Entonces hay que tener cuidado de no rebasar las líneas del respeto. ¿Sí? Porque eso es muy importante, hermanos. Insisto, generaciones anteriores había un poco de descuido, también era un poco de desconocimiento. Y la educación antes era férrea, era dura, pero en algunos casos era cruel también. ¿Sí? Y entonces, eh, me parece que en los últimos años hemos avanzado bastante en estos aspectos a nivel social y bueno, como iglesia también, ¿sí? Y habría que tener cuidado de que los que tenemos hijos tengamos cuidado de no inconscientemente no afectarlos, hablando de la violencia emocional y la violencia intrafamiliar, que es a donde vamos, ¿sí? Porque la violencia intrafamiliar, como decía en la introducción de ese subtítulo, no se da afuera, no se da adentro, en el trato, y a veces no nos damos cuenta, puede ser inconsciente. Ahora, ¿qué pasa si ya sucedió y no nos dimos cuenta? Bueno, hay que aprender a pedir perdón, disculpas y orar juntos. Es lo que yo siempre propongo. Cuando yo me doy cuenta como pastor que hay alguna fricción, algún conflicto, no, vamos a tomarlo de frente y vamos a atenderlo y vamos a platicarlo, a pedir perdón y vamos a orar para sanear, tratar de sanear ese aspecto, algún descuido que llegara a suceder, ¿de acuerdo? O sea, no hay que evadirlo, no hay que justificarlo menos, sino hay que atenderlo y me parece que es más sano, porque estamos hablando de saber restaurar, y saber restaurar es saber perdonar. Bueno, ninguno estamos exentos de que en algún momento se pueda dar algún evento de esos, pero hay que atenderlo. Dice la parte final, es por eso que la violencia verbal muchas veces deja cicatrices tan profundas que tardan más tiempo en sanar que los mismos golpes. Fíjese, qué interesante, ¿no? O sea, la violencia emocional y la violencia verbal, que van de la mano, muchas veces deja cicatrices más profundas que los mismos golpes. Yo he escuchado, hermanos, créanmelo, que he escuchado en consejería pastoral personas que me decían, me hubiera preferido que mis papás me pegaran a todo lo que me decía. Wow, qué fuerte, ¿no? Pero llega a pasar, lamentablemente. Y bueno, el segundo subtítulo, hermanos, es la violencia física. De ese, vamos a, sí lo voy a leer, porque pues sí, a veces no lo identificamos, pero la violencia física es cuando las magulladuras también están por fuera. Este tipo de violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo, con las manos, los pies o con cualquier objeto. Es el uso de la fuerza para ocasionar lesiones a la integridad corporal y a la salud de una persona, es considerada violencia física. Lamentablemente, muchas personas utilizan la agresión física como un mecanismo de control sobre sus víctimas para lograr sus objetivos. Ese tipo de violencia se manifiesta en diferentes grados en cuanto a los daños ocasionados y habitualmente conlleva un daño sistemático y progresivo. O sea, voy a poner un ejemplo, las parejas. Cuando una persona tiene una pareja violenta, va de menos a más, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, cuando yo alguna vez le dije a unos jóvenes, porque todavía ni se casaban, estaban peleando ahí, jaloneándose. Les dije, ay, hijos, todavía ni se casan y ya empezaron. Tengan mucho cuidado, porque así se empieza. Casi siempre es de menos a más. Es, como dice ahí, el daño es sistemático y progresivo cuando hablas de violencia. O sea, y habría que tener cuidado cuando hay ese tipo de manifestaciones. Y insisto, atenderlo, hermano, no evadirlo y menos justificarlo.
porque, porque va a traer sus consecuencias, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la violencia física, aunque es sancionable ese tipo de violencia. Hoy en día ya hay muchos institutos que lo sancionan. Dice esta parte, las víctimas más comunes, hablando de la violencia física, aparte de la emocional, son las mujeres, los menores de edad, los ancianos y las personas con alguna discapacidad. El que una persona dependa económicamente, moral y emocionalmente de otra, en ocasiones facilita que esta última abuse de su autoridad o su fuerza. ¿De acuerdo? Como digo, puede ser un acto inconsciente, hermanos. Fíjese, alguna vez me ha tocado a mí analizar casos como estos y las personas que son violentas comúnmente vienen de contextos muy parecidos, pero que nunca trabajaron. En otras palabras, una persona violenta, casi siempre el papá o algún tío o el abuelo o alguien lo violentó a él. Entonces, aunque aguantó, pero después lo manifestó en otro momento. Pero sí hay un contexto, hay un inicio de haber sido afectado, dañado también, pero no lo trabajó, no lo perdonó, no lo ayudaron a sanear, a restaurar esa parte, entonces lo manifestó más adelante. Hay que tener cuidado con eso. O sea, son como cadenas que se van dando, pero son de menos a más. Y como dice ahí esta filmina, las víctimas más comunes, pues es la gente más vulnerable, lamentablemente. Y hay que tener cuidado de no permitirlo. Y si se detecta, hay que trabajarlo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir al procedimiento. ¿Qué podemos hacer? Y el tercer apartado, hermanos, es la violencia emocional, la violencia física, y el tercero es la violencia sexual. Déjeme, lo leo también. Ocurre cuando una persona utiliza su poder o influencia a través de manipulación, engaño, chantaje u otra artimaña para causar daño a la integridad de otra persona, obligándola a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. La violencia sexual se puede presentar a través del acoso, abuso sexual, violación, prostitución, incesto, etcétera. Los mensajes de una sociedad cada vez más sensualizada estimulan y favorecen a los agresores, quienes pueden presentarse en muchos lugares, incluso en la misma casa, en la escuela, en el trabajo o en la calle. Una estadística recurrente pone al descubierto que en la mayoría de los casos son personas conocidas o cercanas quienes cometen esta clase de abuso. Los daños a la integridad de las personas abusadas son tanto físicos como emocionales, y en la gran mayoría de los casos son ocultos por temor o vergüenza o falta de orientación. Los círculos de violencia solo pueden interrumpirse mediante la intervención, ¿verdad? Y pueden prevenirse, pues se pueden prevenir del círculo de familia y amigos. ¿Quién puede intervenir? Bueno, pastores, educadores, psicólogos, abogados, médicos, policías, asistentes sociales, etcétera. O sea, alguien puede romper el círculo vicioso, puede intervenir. Y comúnmente cuando interviene debe ser para bien. Y fíjese lo que dice la parte final. Ahí quiero llegar. Inmediatizada por instituciones tales como iglesias, escuelas, consultorios, tribunales, hospitales, etcétera. Para prevenir y enfrentar la violencia es necesario superar el mito de que estas cuestiones pertenecen a la esfera privada. Resulta fundamental implementar un abordaje serio e interdisciplinario y concentrar los esfuerzos en las diferentes instituciones que brindan asesoramiento y apoyo a las personas involucradas, tanto a las víctimas como a las personas, como, como, como a las, tanto a las víctimas como a las personas victimarias, o sea, a las dos personas. Cuando hay un conflicto ahí hay que atender todas las partes, ¿de acuerdo? Esto es importante. Hoy en día me parece que las instituciones, sobre todo las instituciones serias, acá en México ya hay procuradurías del menor, de la mujer, de los adultos mayores, y ya las procuradurías ya tienen personas más preparadas. Anteriormente solamente intervenían, pues no sé, la policía, pero hoy en día ya hay personas más preparadas para poder atender el aspecto de manera más completa, más integral, porque se trata de restaurar y de arreglar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del tema de la violencia, tiene todo este aspecto, todo este amplitud, porque como dije, pasa en todos lados. Ahora, voy a las causas de origen de estas manifestaciones.
Inciso A, el origen de la violencia en el ser humano, así le pongo yo. La evidencia bíblico-teológica en los primeros 4 capítulos de la narración del Génesis nos confrontan con una triste realidad. Dios crea al hombre y a la mujer poniéndolos en las mejores condiciones para ser mayordomos de la creación, en un estado de inocencia y pureza evidenciado en el capítulo 2 de Génesis, el libro del Génesis. Génesis 1 y 2, pues está el hombre y la mujer en un estado de inocencia y pureza y perfección, vamos a decirlo. Sigue diciendo ahí, el relato de la creación concluye señalando la transparencia de las relaciones humanas fundamentadas en la imagen y semejanza de Dios en la frase, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno al otro. Génesis 2:25. ¿Qué quiere decir? Que al principio, como dice Proverbios, ¿no? Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó muchos cuentas, muchos problemas por la desobediencia. Pero estamos tratando de llegar a las causas. ¿Dónde origina esto? Déjenme avanzo un poquito más. Dice, esta inmejorable situación, o sea, la de Génesis 1 y 2, permitía disfrutar de una relación armónica y desinteresada, la cual cambiaría a partir del capítulo 3. O sea, de Génesis capítulo 3 cambian todas las relaciones interpersonales. El relato de la caída se inicia con la presencia del deseo simbolizado por la serpiente o de un impulso amoral que acarrea desastrosas consecuencias. Las relaciones son afectadas y pierden su transparencia, así pues el ser humano cae en la impiedad, el egoísmo y la injusticia, rasgos que son opuestos al origen divino de su ser. O sea, esta parte, hermanos, yo la rescato de un maestro que tuve en la comunidad teológica llamado José Ramón Alcántara, ya murió, ya murió. Él escribe un libro que se llama Pulsiones y Tentaciones de la Humanidad y desarrolla Génesis 1, 2 y 3 de manera magistral. Entonces, este es un acercamiento al origen de las causas. O sea, la desobediencia y la maldad entran al ser humano y entonces las relaciones son afectadas, ¿no? Lo que en un principio estaba en armonía, después de Génesis 3 empieza a deteriorarse, ¿de acuerdo? Nosotros lo conocemos, el texto bíblico. Voy a la parte final de esta filmina. Dice, el hombre culpa al deseo, al prójimo y a la divinidad y se niega a asumir su propia responsabilidad, iniciando el capítulo 4 con el primer asesinato. Entonces tendríamos que dimensionar las consecuencias de la humanidad caída y así entender la incapacidad del hombre para bien relacionarse con su prójimo. O sea, después de Génesis 3, hermanos, la humanidad está caída, solamente la puede restaurar el poder de Dios al aceptar a Cristo, ahora nosotros sabemos. En Cristo está la solución para restaurar estas relaciones armónicas, como al principio, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, cuando nos damos cuenta que hay un problema de violencia, nosotros lo que tenemos que hacer es remitir a las personas a Cristo, porque Cristo es el único que puede restaurar la naturaleza humana. Todo lo demás son consecuencias. Se pueden atender, se pueden acompañar, pero si queremos ir al fondo de las cosas, yo recuerdo que la semana pasada les leí el pasaje de 2 Corintios 5, cuando dice ahí el apóstol Pablo que nosotros fuimos reconciliados consigo mismo, en Cristo, y luego nos dio el ministerio de la reconciliación, el Señor. Entonces, para eso somos llamados. Aquí yo quiero hacer un, un, este, uh, un, una puntualización de que tendremos que tener cuidado, hermanos, de no convertirnos en jueces, porque en la iglesia sucede mucho. Cuando en la iglesia nos damos cuenta de que hay algún conflicto en alguna familia, es muy sencillo que asumamos la posición de jueces. A veces hasta quien ni siquiera le toca juzgar las cosas, ¿no? Y eso es muy delicado, porque si se dieron cuenta, la refilmina anterior dice, hay que atender a la víctima y al victimario, o sea, los dos tienen que atenderse, porque, y más si son hermanos en Cristo, pero el origen de las cosas está en la naturaleza humana, ¿sí? Y entonces la naturaleza humana se restaura con la oración, con la palabra, y cuando seguimos el modelo de Cristo Jesús.
Y si es una persona que no es creyente, bueno, hay que predicarle de Cristo para que entienda que en Cristo hay perdón y salvación y restauración. Y la persona puede cambiar, claro que sí. Yo conozco muchos casos, conozco casos extremos de los penales, por ejemplo. En los primeros años de mi pastorado en Tijuana, Baja California, tuve la oportunidad de entrar a predicar el penal de Tijuana, lo que llamaban antes el pueblito, le llamaban, porque era un pueblo dentro, hasta hay una película ahí de Mel Gibson. Y a veces le platico a mis hijos, digo, mira, hijo, nosotros, tu mamá y yo predicábamos aquí y acá. ¿Cómo creen? No, no lo creen. Digo, no, pues eran épocas en que estábamos jóvenes. Tuvimos la oportunidad de entrar a predicar 5 años, un día a la semana. Y ahí conocimos cada caso, hermanos. Conocimos la naturaleza humana este, a lo más bajo. Pero ahí va la buena noticia. La palabra dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Para mí eso está muy claro, ¿no? Y entonces esas personas que estaban ahí acusadas de narcotráfico, de asesinato, de violaciones, de mil cosas, cuando tú les presentas a Cristo como la única solución para restaurar su naturaleza humana, porque hay una naturaleza que te incide, la lucha de la carne contra el espíritu, como dice Gálatas 5. Y entonces las personas aceptaban a Cristo, hermanos. Nos tocó a mi esposa y a mí ver casos muy maravillosos del poder de Dios. Cuando la persona se convierte a Cristo y sabe que en Cristo hay perdón y salvación, hermanos, la gente se convierte a Cristo a de veras, porque es su única solución, su única salida, su única opción. Qué importante es, hermanos, no convertirnos en jueces, sino en restauradores. ¿De acuerdo? Y entonces nos tocó ver muchos casos. Y yo hablo la parte más extrema que vivimos. Y después en el trabajo pastoral, pues llegamos a atender muchos casos, en el caso mío, ¿no? De pastores incluso, yo tuve muchos casos de pastores, ¿no? Que me tocó atender pues por 25 años, 23 años, estuve en la administración y pues tuve oportunidad. Bendito Dios, siempre tenía yo muy claro de que había que escuchar, había que restaurar y había que atender la situación. No había que atenderlo como un juez, porque ninguno somos jueces. ¿Están de acuerdo, menos? Somos embajadores en el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo hay que reconciliar con Dios a las personas, eh, por más crítico que esté el asunto. ¿De acuerdo, menos? Para mí es muy importante eso porque voy a pasar a la parte pastoral. ¿Cómo atendemos este tipo de casos? Y si no entendemos esta parte, hermanos, pues va a ser muy difícil atenderlo. ¿Entiendes? Cuando nos demos cuenta de algún aspecto de violencia, pues en lugar de, como les digo yo algunas veces a los hermanos, en lugar de ayudar, le echan más leña al fuego. Tranquilos, o sea, déjenme atenderlo entonces, si no, no va a atenderlo pastoralmente, entonces déjenme atenderlo a mí. Sí, porque a veces todo el mundo quiere intervenir y realmente no es para bien. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, vamos a ir a la parte final que yo diseñé en esta presentación, la pastoral ante la violencia. Si se dan cuenta, voy de lo general, la parte psicosocial en el mundo, la parte familiar, pero ya voy a aspectos más precisos, ¿no? O sea, el, el, al origen, el origen es la naturaleza humana caída, como inciso A, pero el inciso B viene otra parte también importante, esta que está al frente, el ser humano y el manejo de los sentimientos, ¿de acuerdo? Que es una parte donde yo estoy muy comprometido con esto. Por eso sigo estudiando algunos diplomados y aprendo bastante, porque me doy cuenta que a veces las personas no saben manejar, no sabemos manejar los sentimientos, y menos interpretarlos, y menos trabajarlos para bien. Dice ahí, nuestra forma de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida dependen, entre otras cosas, en gran manera de qué tan satisfecho estoy con mi vida y la forma en que la cuido. ¿Sí? O sea, ahora en neuropsicología aprendí que la relación del cerebro, ¿sí? Con las sensaciones, los estímulos y también con las emociones y con las acciones. O sea, es una cadenita que viene desde la parte, la parte cerebral. Bueno, entonces, pero la pregunta que yo pongo ahí es valiosa. Ahorita van a ver por qué. Me voy a presentar un recuadro. ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida y con la forma en que la cuido? O sea,
De ahí tiene que ver mucho cómo reacciono, mis sentimientos. Dice, entonces, nuestros sentimientos están asociados íntimamente con nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Es algo que tendríamos que entender. Y luego viene el recuadro que les quiero presentar. Y pongo en la parte superior, cuando sientes enojo, la parte de dice, ¿qué necesitas? Aceptación, reconocimiento y justicia. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo contacto con el enojo por algo, porque algo me hizo enojar, me indignó, digo yo, ¿qué realmente es lo que tú estás necesitando? Necesitas aceptación, necesitas reconocimiento y necesitas un sentido de justicia, que alguien hizo algo. Eso es lo que realmente necesitas. Entonces hay que tener claro, hermanos, la relación sentimientos y necesidades, ¿de acuerdo? Porque van juntas, van de la mano. Y en nuestro cerebro se gestan todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Tristeza. Cuando sientes tristeza, ¿qué es lo que realmente necesitas? Pongo ahí vínculos cálidos, o sea, que alguien te apapache. Claro que sí, claro que sí. Entonces, o que alguien te acompañe simplemente. Es como cuando alguien tiene una pérdida. Yo lo he practicado mucho. Cuando alguien tiene una pérdida, eh, voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos que me sirvieron mucho. Aquí en la ciudad de Monterrey, pues yo regresé ya hace como 8 años. Terminé la administración y me regresé a Monterrey, a mi barrio, a mi pueblo, digo yo, a mi ciudad donde yo crecí, tanto física como espiritualmente. Yo quise regresar a mi iglesia. Era un anhelo que yo tenía. Pude haber aceptado, hasta la fecha tengo invitaciones para ir a pastorear algunas, pero no, yo quise regresar a donde inicié. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos en la iglesia y fuera de la iglesia, en el barrio. Y me interesa mucho regresar a mis orígenes. Yo así soy, a mí me gusta así. Sí, puedo andar, no sé, en otros lugares, pero yo quise experimentar, regresar al origen de mi barrio, de mi ciudad, de mi iglesia. Y Dios me lo permitió. Gracias a Dios, aquí ando todavía. Para ayudar a la gente, ¿no? Y para acompañarla. Entonces, ahora que estoy aquí, hace algunos años murió uno y luego otro, dos de mis grandes amigos pastores, de mis pastores de origen, ¿no? Y cuando yo llegué al funeral de uno de ellos, de los dos, primero uno y luego otro, habían sido mis pastores y luego habían sido grandes amigos míos cuando yo me convertí en ministro y compartimos muchas cosas. Eran grandes amigos. No solo eran pastores, eran amigos. Y cuando yo llegué al funeral, la gente que me conocía pensó que yo iba a participar. Le dije, no, yo no quiero participar. Yo solo vengo a acompañar a la familia. Me callé y me senté. Ahí estuve. Es todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Y otros hermanos, no, pues todo el mundo quería participar porque me di cuenta. Yo no necesitaba eso. ¿No? Yo solo necesitaba estar ahí con la familia. Porque eran familias que yo amo en Cristo. Son familias de ellos, ¿no? Su esposa, sus hijos. Y bendito Dios, me quedé con la satisfacción de que ellos lo identificaron, los hijos. Se acercaban a mí y me dijeron, hermano, usted era amigo de mi papá, no solo era compañero. Sí, hijo, gracias a Dios. Qué bueno que vino, muchas gracias. Yo con eso me quedé. Y yo estaba tan triste, hermanos, que no podía ni hablar. Y yo sabía que tenía que estar ahí, pero nada más para acompañar. No dije ninguna palabra. Y alguien me invitó, hermano, ¿quiere participar? No, hermano, no quiero participar. Ustedes ya háganlo. Yo estoy bien. Yo solo vengo a acompañar. No vengo a hablar, ni a lucirme, ni a destacar. Nada de eso. Olvídense de eso. Yo vengo a acompañar, porque la tristeza es muy grande. Y batallé en digerirlo. Cómo me dolió. Fueron las dos muertes que más me han dolido. Del hermano Luis Felipe Corona, que fue mi primer pastor, y del hermano Pedro Martínez Campos, que también fue un gran amigo. Yo les digo, no fueron pastores para mí, fueron pastorazos, porque era toda la extensión de la palabra, pastores que sabían acompañar a las personas. Y, y me dolió mucho. Entonces yo nada más quería estar ahí. Y bendito Dios, la mayoría lo entendieron, sobre todo la familia lo entendió. Te dije, hermano, solo vengo a acompañarlos, aquí estoy, gracias, hermano. Y los hijos se acercaron, la esposa, en lugar de yo acercarme con ellos, se acercaban conmigo. Yo estaba muy triste ahí, sentado, y algunos pastores que me conocían, ¿no? Y la gente esperaba que yo participara. No, no, no. Cuando tú estás triste, no necesitas otras cosas más que vínculos cálidos. Yo me sentía cálido ahí, con la familia. Ahí terminó. Entonces, así cada uno de nosotros, hermanos.
Cuando alguien tiene una pérdida y alguien está presente, no necesita decirte ninguna palabra, con que esté ahí es suficiente porque estás en una tristeza profunda. Necesitas vínculos cálidos. Necesitas alguien que esté ahí nada más presente. Eso se llama acompañamiento. ¿De acuerdo? Cuando sientes miedo, vamos a al tercer sentimiento. ¿Qué necesitas realmente? Seguridad y estructura. Cuando uno tiene miedo, tiene el sentimiento de tener temor, miedo, temor, lo que necesita es seguridad y estructura, porque todo se está desestructurando. O sea, es realmente lo que yo necesito. Y eso es importante entenderlo, hermanos, para poder trabajarlo, ¿no? Para poder trabajarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy muy enojado, aquí en mi casa con mi familia, yo he aprendido a decirles, tranquilos, no quiero hablar, estoy muy enojado, no voy a hablar. Ya, déjenme en paz, tranquilo. Necesito un tiempo para trabajar conmigo mismo, pero no quiero hablar porque si hablo puedo ofender a las personas. Y es una manera mía personal de trabajarlo, trabajar el sentimiento del enojo o de la decepción, porque a veces más que enojado, estoy decepcionado. Entonces necesito trabajarlo conmigo y con Dios y ya pasa el asunto, ya podemos platicar. Pero no me bloqueo y no hablo para no ofender a las demás personas. Esto es una estrategia personal, ¿verdad? Que se la recomiendo. Porque luego cuando uno está enojado y habla, ay Dios mío, uno puede ofender a la persona y a veces justificar eso que uno dijo enojado, híjole, pues va a costar trabajo, porque uno explota. Entonces hay que tener cuidado ahí nada más. Entonces cuando uno siente miedo, realmente dice la parte del frente, lo que necesita realmente es seguridad y estructura. Cuando uno siente alegría, pues necesita gozar de las satisfacciones de tus necesidades. O sea, porque también se vale. No siempre vamos a estar enojados, tristes o con miedo. No, no, no. Son los sentimientos básicos. A mí me gusta mucho, hermanos, en la iglesia. Si yo voy a la iglesia, cuando yo llego y oigo los cantos y yo me meto al gozo de la salvación. ¿Verdad? El gozo de la salvación para mí es importante. O sea, y los cantos me alimentan mucho. ¿Será que la iglesia donde yo me congrego está, pues uno de mis hijos está tocando, es el líder del grupo Alabanza, y es una alabanza muy bien trabajada, gracias a Dios. Los muchachos se han esforzado bastante y yo disfruto mucho. Mi alegría es porque me doy cuenta que voy al templo a agradecer la, la, y la satisfacción de sentir las necesidades suplidas de parte de Dios a mi vida. Eso es alegría. O por algún logro, algo que me gusta, porque también se vale. Los cristianos creo que tenemos que contactar mucho con el gozo de la salvación. Y los cristianos sí sentimos enojo, tristeza, miedo, pero tenemos que buscar estar contentos con lo que el Señor nos da y tener a flor de piel el gozo de la salvación. Una vez me preguntó una persona media sarcástica, ¿por qué usted siempre se está riendo? Me dijo. Era un pastor. Como que no le gustaba el reír, él creía que un buen cristiano debería estar siempre serio y enojado. Y le expliqué, le dije, mire hermano, sí entiendo que a usted no le gusta, pero es su visión personal de la santidad. Yo en lo personal creo que la santidad se muestra por la relación que uno tenga con Dios y con que uno tenga en su corazón el gozo de la salvación. Para usted es diferente. Para usted la, la espiritualidad es ceremoniosidad y estar así como con cara de enojado. Bueno, usted vívalo así. A mí déjeme vivirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Ok, está bien, ya. O sea, como respetémonos. A él le molestaba que yo estuviera como sonriente. O sea, porque él entendía que ser santo era estar con cara de enojado. Y alguna vez hice un estudio, entonces, por ahí le llamo, por ahí tengo un estudio que le llamo una espiritualidad bíblica y genuina. Y hago todo un estudio histórico sobre el concepto de espiritualidad. ¿Y saben qué descubrí? Que esta idea de ser ceremoniosos, serios, inmutables y demostrar la santidad así, es un concepto muy católico romano. Y lo jalamos de allá, inconscientemente, porque de allá venimos muchos en América. De ahí aprendimos el concepto de espiritualidad, ¿no? La espiritualidad también se muestra con el gozo de la salvación, porque estamos en Cristo y hemos recibido el perdón y la salvación. Entonces, gozar de las satisfacciones, de tus necesidades, también en la muestra de alegría, también es un sentimiento válido para los cristianos. ¿De acuerdo, hermanos? Y eso te va a vacunar contra la violencia, te aseguro. Se los recomiendo bastante.
Cuando tú estás gozoso, pues no hay cabida para la maldad ni para la violencia. Créanmelo, hermano. Pero bueno, ahí dejo la reflexión, ¿verdad? Voy a la parte final, voy a la parte eh, del acercamiento pastoral. Todavía me falta una partecita. Dice la parte final, cuando aceptas el mensaje de tus sentimientos, puedes satisfacer tus necesidades. Cuando satisfaces tus necesidades de forma adecuada, te sientes fuerte y contento. Y cuando te sientes fuerte y contento, eres capaz de cuidar de ti y de los demás. ¿De acuerdo, hermanos? Grabes esa frase, cópiala por ahí. Me parece muy valiosa. ¿De acuerdo? Cuando te sientes fuerte y contento, eres capaz de cuidar de ti mismo y de los demás también. Se convierte en una actitud válida, lista, equipada para hacer un ministerio. De otra manera, pues qué difícil, ¿no? Voy a la parte final, hermanos. La iglesia y la intervención ante la violencia. ¿De acuerdo, hermanos? Todavía tengo unos minutos para ir a esta parte final. Perdón, recuerden que yo les comenté al principio como introducción que sí es válido tener una parte informativa. O sea, esto que yo acabo de compartir me parece que no lo ignoran. Ya a veces hasta hay estudios, no sé, en la escuela, en los medios de comunicación, y bueno, solo hay que ser conscientes de ello. O sea, no es información que desconozcamos. Entonces, pero la parte informativa es importante, estar informando a la iglesia, pero a mí me interesa mucho la parte formativa. Y por eso, este subtítulo final es la iglesia y su intervención ante la violencia. O sea, ¿qué hacemos cuando ya tienes un acto violento? Eso es muy importante, saber qué hacer y no caer en el mismo juego, ¿no? Dice, ante una realidad tan abrumadora, el clima de violencia que nos toca vivir debe tener un contrapeso en la balanza de la vida. Y es el pueblo cristiano quien, por la gracia de Dios, ha conocido un camino diferente, quien puede anunciar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, según Hechos 10:36. ¿No? Los apóstoles dicen, anunciaban el evangelio de la paz, no de guerra, de paz. ¿No? Sí, porque vivieron tiempos violentos también ellos, los apóstoles. Sigo diciendo la parte media, hoy más que nunca, la iglesia debe ejercer el ministerio profético que Jesucristo nos confirió como príncipe de paz, según Isaías 9:6, para denunciar la práctica de la maldad y la injusticia. Necesitamos también ser cautelosos y apoyar a las víctimas, así como atender a los victimarios a través de un proceso de intervención. ¿De acuerdo? Estamos en la parte final y es la iglesia y su intervención ante la violencia. Como dije, cuando alguien se da cuenta de que hay un suceso y va a intervenir como un juez implacable, me parece que no está habilitado para atender el asunto. Lo debe dejar a una autoridad superior, creo yo. Pero bueno, como dice ahí, ¿qué vamos, cómo le vamos a hacer? Atender a las víctimas y a los victimarios a través de un proceso de intervención. Y viene a continuación. Primero es preventivo. O sea, yo veo dos partes en este asunto de la pastoral ante la violencia. Es un monstruo muy grande, como lo dije en la introducción. Es un aspecto muy grande, pero el aspecto preventivo es válido. Y yo le apuesto mucho más a la parte preventiva, ¿verdad? Sobre todo con los más jóvenes. Hay que ayudarlos a prevenir que tropiecen con la misma piedra que a veces nosotros hemos tropezado, hermanos. Es muy importante que trabajemos, que nuestras baterías estén canalizadas en la parte preventiva. ¿Cómo? Primero, orar a nuestro Dios para que para que podamos vivir en quietud, según 1 Timoteo 2, 1 al 4. Y ahí dice, ¿no? Que nosotros debemos de orar para que vivamos en quietud. O sea, porque Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Y hay que orar a Dios para que el Señor ponga paz en medio de los pueblos. Él tiene el poder para poner paz. Primero. Segundo, revisar si las formas de tratarnos que vemos como normales son o no violentas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos, aquí en la ciudad de Monterrey, como ya lo dije, hay mucho tráfico, a ciertas horas sobre todo.
es todo un reto, hermanos, que uno vaya manejando su auto y no tenga un problema con alguien, porque hay mucho tráfico. No falta quien se meta, no falta quien se frene, no falta quien haga algo. Y yo he aprendido, hermanos, a trabajar, a manejar con educación. Y me da risa porque a veces quienes van conmigo y dígale, pítele, no, tranquilos, hermanos. Si yo voy manejando, déjenme. Entonces yo no les digo nada. Si puedo, me espero, ¿no? ¿Por qué? Porque es preventivo. ¿Para qué? Es evitar problemas. Es triste ver cómo en muchos lugares la gente, sobre todo en las ciudades grandes, insisto, ya lo vimos, la parte psicosocial que afecta la explosión demográfica, la falta de oportunidades, la falta de educación puede ser también. Ahí se va a hacer muy triste que dos personas choquen y se peleen, o que se van peleando ahí. O sea, por un detallito, en alguien debe caber la prudencia, la educación, y más si está, yo hago una broma a veces cuando predico de esto. ¿Saben cuál es el colmo, hermano? Y se ha pasado, déjenme les digo, se ha pasado. Hay una anécdota ya de muchos años, allá en la ciudad de Tijuana, rumbo a la playa de Rosarito, que iba un hermano y otro, iban a ver quién pasaba rápido, y uno lo cerraba y el otro, iban como jugando carreritas, y llegan el sábado a la iglesia y los dos estacionan ahí. No se conocían. Dios mío, qué triste. Qué risa me dio, pero qué trágico después cuando supe de esa era una anécdota muy antigua que nos platicaban algunos pastores. O cuando alguien te da un cerrón y te dice cosas y te pasa y luego dice en su calcomanía, que Dios lo bendiga y una calcomanía cristiana. Yo digo, oh Señor, ¿por qué pone eso? Mejor quítelo, no ponga ese tipo de cosas. O sea, si tú vas a dar un mensaje cristiano, tienes que tener cuidado, hasta para manejar. ¿De acuerdo? Entonces es muy típico que yo me frene y le dé el pase, pásele, no pasa nada. Si lleva mucha prisa o algo, evito, porque es preventivo. Orar a Dios, sí. Revisar si las formas de tratarnos que vemos como normales son o no violentas, eso es importante. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Cuidado, ¿no? Tres, participar en programas educativos dirigidos a superar conductas violentas. O sea, hermanos, hermana, si usted pudiera un curso, escuchar, o un diplomado, escuchar de esto, hágalo. Uno aprende mucho. Porque uno a veces piensa que uno no necesita, su caja de herramientas ya la tiene lista, pero siempre aprende uno algo. Yo he aprendido mucho en estos últimos diplomados que he estado, sobre todo el aspecto de la neuropsicología, y me doy cuenta que mucho tiene que ver con la preparación de nuestro, como dice el apóstol Pablo en Romanos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, me gusta estarme renovando, actualizando y digiriendo cosas buenas, porque uno siempre puede aprender algo más. Entonces, si puedes participar en algún programa educativo, aunque sea secular, no pasa nada. Uno puede aprender mucho, ¿eh? Sí, porque uno a veces piensa que se lo sabe todo y no, siempre uno puede aprender algo más, ¿sí? El origen de las emociones, a veces uno lo puede monitorear. Y saben que hoy en día yo me doy cuenta cuando una persona viene muy explosiva, entonces, hazte a un lado. No, no, ¿por qué te pones ahí para chocar? Mejor trabaja preventivamente el aspecto y deja lo que pase o haz algo para que no suceda lo que él está buscando. Sí, uno tiene que ser más inteligente que las personas que buscan pelear o chocar. No, no, tienes que tener, como dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde, o sea, sáquele la vuelta. Sí. Y dice la parte preventiva también, conocer las iniciativas de ley en favor de la prevención de la violencia. O sea, hoy en día hay programas y vale la pena conocerlos, hermanos. Créanmelo. Yo entiendo que las escuelas primarias y secundarias lo hacen. Hoy en día me platicaba uno de mis hijos, mi hijo Ezequiel, que está en secundaria, está a punto de salir, y un día me dijo, fíjate papá, que fue un policía al salón. Ah, caray, ¿qué fue? Dijo, no, dijo, ¿qué dijo? Dijo, y me dijo, mira, dijo esto, la farmacodependencia, dijo esto. Ah, ok, qué bueno. Sí, se dio una plática y le regalaron unos folletos. Ah, qué bueno, hijo. Pues qué bueno que están haciendo ese tipo de trabajos preventivamente. Hermanos, si las instituciones, el gobierno lo hace, ¿por qué nosotros como iglesia no? Solo dejo la reflexión ahí. Preventivamente, antes de que pasen las cosas, hagamos algo en favor de nuestros hijos, de los más pequeños, de los adultos también. O sea, informativo y formativo. O sea,
trabajemos preventivamente, es lo que quiero decir. Si lo hacen instituciones ajenas, ¿por qué nosotros como iglesia no hacemos programas preventivos? Mire, cuando uno está alertando, orientando y formando, entonces uno está más equipado para frenar ese tipo de cosas. Pero si no, ni siquiera tocamos el tema, pues pasa lo que pasa, porque no tenemos herramientas. Nuestra caja de herramientas está muy sola. Hay que echarle caja a nuestra caja, tener herramientas para poder salir adelante en un mundo tan complicado. Uno necesita trabajar preventivamente, ¿de acuerdo? Y la parte correctiva. El aspecto preventivo, yo le voy mucho más al aspecto preventivo, pero ¿qué pasa cuando ya tienes un problema en la mesa? Correctivamente, ¿qué podemos hacer? Uno, no ignorar o postergar los problemas más evidentes de violencia. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, si alguien dice que algo pasó, no lo ignoremos, ni lo evadamos, porque ¿saben qué? Ni lo posterguemos, porque si lo postergamos se va a agrandar más. Hay que platicar, hay que escuchar a ver qué pasa y en qué podemos ayudar. Segundo, ofrecer consejería y el acompañamiento pastoral, ¿sí? Si la persona no quiere, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero, ok, está bien, pero tú ya lo ofreciste, porque te diste cuenta que algo está pasando. ¿A poco no se da cuenta uno cuando una familia tiene aspectos de violencia entre ellos? Uno se da cuenta. Cuando, hermano, yo como pastor he sido cuidadoso en, hermano, podemos platicar, lo visito un día, platicamos, nos tomamos un café, pues tratar de preguntar qué está pasando. Hay veces que sí, ellos tienen, sí, fíjese, hermano, que está pasando esto. Hay quien dice, no, yo estoy bien, no quiero nada. Ah, bueno, está bien, pero ya lo intentaste tú. Yo digo que el aspecto correctivo hay que tomar iniciativa, no ignorar o postergar, ofrecer el acompañamiento y la consejería. Tercero, canalizar los casos complicados a un especialista acorde a la problemática. O sea, puede ser que no somos especialistas en eso, pero depende cómo esté la situación. Puede haber un especialista que pueda orientar y acompañar, canalizar los casos complicados. Se llama remitirnos. Cuando tú te das cuenta que el problema te rebasa y es muy grande, más de lo que tú estás preparado, bueno, pues hay que remitir a otra persona, a un especialista, canalizar los casos complicados. No hay ningún problema, hermanos, no tenemos que saberlo todo. Me parece que es importante cuando nos damos cuenta que algo es muy grave y puede detonar algo más grave, bueno, hay que canalizar y a un especialista que acorde a la problemática, ¿de acuerdo? Y finalmente, acompañar a las víctimas a denunciar el maltrato y apoyar a través de las instituciones especializadas. ¿Qué quiere decir? Fíjese que a mí me tocó en algún momento acompañar a un par de mujeres, madres solteras, que eran violentadas por los esposos. No eran de la iglesia ellos. Y cuando ellas nos pidieron apoyo a mi esposa y a mí, platicamos con ellas y ya cuando ellas nos platicaron, fíjese, hermano, que llegó la persona y nos rompió los vidrios de la casa y quería entrar a fuerza y traía una pistola. Entonces, cuando tú ves esos tipos de casos, cuando menos un par de veces les dijimos, ¿sabe qué, hermano? Necesitamos llevarla ante la Procuraduría para que meta un escrito, porque esto va escalando hacia más y no, ojalá no le vaya a afectar a sus hijos y a usted. Llevarla y a usted platíquele a esta persona. Hay procuradurías que prevén la violencia y parece que sí, en los dos casos se frenó. Cuando otra persona vio que había una denuncia y que ya había un antecedente, se frenó. Y yo le decía a mi esposa, fíjate, si no hubiéramos hecho nada, él hubiera seguido, porque son personas abusivas y que van escalando de menos a más pero cuando él vio que había una denuncia, ya dice que no, pero ¿por qué lo hiciste? Y la persona ya se amparó, vamos a decirlo. Eso es importante también correctivamente, o sea, si la persona no tiene temor de Dios, no puedes permitir que una persona mate a otra porque tú no puedes intervenir, ¿no? O sea, llévala ante alguien que pueda denunciar su maltrato, una institución especializada. En cualquier país las hay. Me parece que eso es pastoral, hermano. Sí, no dejar que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Si tú puedes hacer algo de manera discreta, no ponerse a pelear, no, ni intervenir abruptamente, no, acompañar a las víctimas a denunciar el maltrato y apoyar a través de instituciones especializadas. Yo la llevo, hermana, hermano,
a que usted pueda platicar con las personas. Y comúnmente esas instituciones lo que hacen es juntarlos para platicar, ¿eh? No crean que son instituciones también que atienden de manera profesional, ya son profesionales. Me parece que en el mejor de los casos pues, puede ayudar cuando la violencia es muy evidente, ya hay golpes, maltratos, ya está desbordado, pues, tiene que ponerse un alto a eso. Y bueno, la parte final pongo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, nosotros de vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14:27, que nos hizo el favor nuestra hermana Irma de leer, y dice que esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. ¿De acuerdo, hermanos? Y nuestros deseos de paz deben convertirse en una preciosa realidad cada día para más personas. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, no solo deben ser deseos de paz, sino deben convertirse en una realidad cada día para más personas. Y si nosotros podemos hacer algo para acompañar, para prevenir, para trabajar preventivamente o correctivamente, hermanos, creo que lo podemos hacer con ayuda de Dios y con una actitud pastoral sobre todo. Eso ayuda muchísimo. Si no es lo mismo intervenir con una actitud pastoral que intervenir para hacer juicio a las personas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Hermana Irma, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, está muy bien, mi hermano, bastante bien, sí. Algunas cosas, pues uno las va viendo en el transcurso de la vida, otros en la experiencia, las vivencias diarias, ¿verdad? A través de una vida larga que a Dios gracias tenemos. Otras más con la experiencia de las personas en nuestro entorno. Y pues nos damos cuenta que, como usted decía, si prevenimos, pues no llegamos a los extremos, que casi nunca se hace, ¿verdad? Porque la mayoría de los seres humanos reaccionamos a la acción, no medimos las consecuencias y entonces de prevención, pues creo que nos quedamos en el cero. Muchas gracias, mi hermano. Sí, hermana, ¿de qué? De nada, hermana. Muchas gracias por su comentario. Tiene razón. Casi no trabajamos la parte preventiva y deberíamos de hacerlo. Porque como dije, si las instituciones de gobierno lo hacen, hermano, imagínense, las asociaciones civiles lo hacen. Hay instituciones que se dedican a eso, a trabajar Sí. preventivamente. Imagínense, crear conciencia, le llaman ellos, de prevenir esto. Imagínense nosotros, creo que ahí tenemos una gran deuda como iglesia. Espero que en otros países se haga. Yo estoy muy gratamente sorprendido con algunos países que han estado avanzando bastante. Y yo lo uso como conclusión. Estos últimos, he hecho 3 diplomados últimamente en una institución colombiana, y me sorprendió gratamente que tienen un esfuerzo muy grande por trabajar preventivamente en Colombia, ¿sí? De acuerdo al instituto donde yo he estado estudiando. Y me gustó mucho porque el maestro, pues son neuropsicólogos y luego comparten textos y en algunos textos comparten hasta leyes que ellos han hecho. Y me gustó mucho, dije, qué bueno, que están trabajando preventivamente. Me parece que en México también y en Argentina también, y no sé, me parece que en diferentes países se hacen esfuerzos. Ahora, como yo puse ahí en el procedimiento, si en la iglesia, hermanos, nosotros queremos trabajar preventivamente, podemos hacer uso de este tipo de materiales que algunas instituciones ya lo tienen, ¿sí? Y hacer conciencia a la iglesia y desde el aspecto bíblico, como yo trato de compaginar el aspecto bíblico, soportarlo con lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Porque eso puede ayudarnos a trabajar de manera formativa, no solo informativa, insisto. Y yo creo que ahí tenemos una gran deuda para nuestros jóvenes, por ejemplo, imagínense cómo no saben cómo actuar ante diferentes situaciones. Bueno, hay que trabajar preventivamente. Los diferentes subtítulos que yo les he ido compartiendo, hermanos, ustedes pueden usar el material que yo les comparto y lo pueden mejorar, pero bueno, de hecho el trabajo final es qué podemos hacer, ya en el caso de cada uno, qué proyecto puede hacer. Y si al final usted puede hacer un proyecto para su iglesia local, qué bueno. Y ya en las últimas clases yo les oriento de qué es lo que pueden, diferentes ideas de lo que pueden hacer para hacer un proyecto para su iglesia local, donde usted está. Y usted se lo puede ofrecer al pastor, decir, mire hermano, estoy en un estudio así, estoy en el seminario argentino
y el trabajo final fue este, mire, revíselo, hermano, si gusta ponerlo en práctica, y ahí están los datos, porque son aspectos que pueden bendecir a la iglesia y ayudar para mejorar muchos aspectos, el aspecto preventivo sobre todo, que como dice nuestra hermana, tiene razón, ahí estamos muy, o sea, descobijados ahí, estamos muy descuidados en eso. Y me parece que sí lo podemos trabajar, el aspecto de la sexualidad, el aspecto de cerrar ciclos nocivos, el aspecto de la violencia, son aspectos que, el aspecto de la elección de pareja, son aspectos que podemos trabajar preventivamente en las iglesias, con adolescentes, con jóvenes, aún con adultos también. Este tema de la violencia, bueno, pues es un asunto más generalizado, ¿no? Imagínense que nuestros jóvenes no saben cómo actuar ante la violencia y lo único que se les ocurre es por responder como ellos humanamente. Y entonces, ¿dónde van a llegar? O sea, no, necesitan orientación de qué es lo que tú puedes hacer. Si llega a pasar esto, ojalá no llegue a pasar nada, pero si llega a pasar, debes saber pastoralmente orientarlo, qué es lo que tú puedes intentar hacer para evitar caer en este tipo de circunstancias. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Entonces, yo les dejo el material. En la próxima sesión vamos a hablar ya de un procedimiento de acompañamiento y consejería. Yo le llamo consejería en tiempos de crisis. Es un procedimiento que elaboré yo cuando estudié logoterapia y lo armonicé con el trabajo pastoral. La próxima sesión se los voy a compartir completo, ¿verdad? Es un procedimiento pues que a mí se me ocurrió hacer en mi trabajo pastoral y lo he practicado y que puede ayudarles a atender casos reales como estos que suceden, porque uno se enfrenta a casos reales, hermanos. Sí, yo hago remembranza de aspectos que he conocido o casos hipotéticos, ¿no? Pero la verdad es que la iglesia trabaja con casos reales. Y a eso yo le llamo que es la parte formativa, porque uno se va formando como líder en Cristo para hacer un ministerio más serio, más formal y algún aporte podamos hacer para la iglesia, hermanos. O sea, no crea que no, porque si a alguien no se le ocurrió, bueno, nosotros, como yo digo, poco en broma, ¿no? El aspecto de la familia, que es el diplomado que estamos viendo, el ministerio familiar. Yo me he cansado de pedir a los líderes, hermanos, hagamos un ministerio para la familia, pero no, como que no lo alcanzan a ver necesario, porque la familia está siendo muy golpeada por y trabajar estos y otros aspectos más, pero no, como que las iglesias no se nos ocurre trabajar aspectos para la familia. Y bueno, las familias ahí están con sus necesidades. Entonces, por eso es que yo me atrevo a mencionar diferentes aspectos que creo que pueden ayudar a buscar soluciones y buscar materiales y hacer algo en favor de nuestros hermanos. Eh, Recuerden que la semana pasada también quedó de tarea empezar a leer el libro de Cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Lin, solo la introducción, les dejé la semana pasada. Ustedes denle su leída y hagan el reporte. Y en la última semana vamos a hablar de ese aspecto, de la introducción, del primer capítulo. Ya tengo yo algunas alianzas que ellos proponen, me parece que son herramientas que podemos usar en el aspecto para, para poder seguir trabajando con las familias de la iglesia y con nuestras propias familias también. Comentario, vamos, hermanos, vamos a ir terminando por la sesión de hoy y el próximo jueves trabajamos la parte complementaria de esto. O sea, les voy a compartir un procedimiento y aconsejamiento para este tipo de casos y otros más que surjan. Pero eso lo vemos la próxima sesión con ayuda de Dios. ¿De acuerdo? El próximo jueves le damos seguimiento a esto que hemos planteado hoy. Cómo atenderlo de manera más profesional, vamos a decirlo así. Y yo me he esforzado en sintetizar un procedimiento desde la logoterapia. Entonces, con todo cariño, les comparto algunas herramientas para su caja de herramientas, para que usted esté un poco más equipado. Y ya la última semana vamos a trabajar sobre el aspecto de cómo sanar
alguna de las etapas de la vida y el trabajo final. No se preocupen, todavía tenemos tiempo para ir trabajándolo, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo pronto vamos a orar para terminar. Les agradezco mucho a los hermanos también que están estudiando a la distancia. Entiendo que revisan este material, estos videos, y pues también reciban un saludo. Y yo sigo quedando a la orden para cualquier cosa que se necesitare. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, Muchas gracias. pues vamos a orar, hermana. Vamos a orar para terminar. ¿Le parece? Muy bien. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos bendices de diferentes maneras hoy. Hoy queremos pedir que tu bendición grande sea con cada una de las familias que nosotros representamos. Queremos que tu bendición alcance para nuestros hermanos, aún los que están estudiando a la distancia, en cualquier lugar, en cualquier país donde ellos se conectan, porque ellos también pueden sufrir situaciones como estas que hoy hemos mencionado. Líbranos del malo y del mal, como es la oración de nuestro Señor Jesucristo, y en tus manos preciosas nos encomendamos, confiando en que tú cuidarás nuestro camino y en que tú proveerás lo necesario para nuestras vidas. Porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo, confiadamente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Pasa usted. Gracias, hermana. Que Dios los bendiga. Salud, salud a sus familias. Muchas gracias. Gracias. Se le han dado sus saludos. Bendiciones. Gracias, hermana. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. A usted sea la paz.